En sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el debate político fue interrumpido por un intenso altercado de carácter reglamentario. El conflicto se originó cuando la diputada Schneider reclamó que se había alterado el orden de la tabla, sin el acuerdo correspondiente de la comisión, tras eliminarse el punto relativo a la subsecretaria de Educación Parvularia, quien se había excusado. Schneider invocó los artículos 197 y 198 del reglamento y exigió que, en ausencia de la autoridad, al menos se escuchara a las dirigentes gremiales presentes. El clima se tensó cuando, durante la exposición de una invitada, se produjo una interrupción de parte de Schneider que el presidente calificó como una falta de respeto, lo que llevó a suspender la sesión por unos minutos. Otras diputadas, entre ellas Sara Concha y Valentina Becerra, acusaron a Schneider de incurrir reiteradamente en faltas de respeto y niñerías. Schneider rechazó esas imputaciones, afirmando que solo buscaba exigir el cumplimiento del reglamento. La Secretaría reconoció entonces que pudo haber inducido a error al presidente al eliminar el punto de la minuta sin acuerdo formal. Al final, el presidente asumió la responsabilidad del orden seguido y recordó que, conforme al artículo 244, le correspondía dirigir los debates y fijar las proposiciones que se discutirían. No hubo sanciones, ni anulaciones, ni resoluciones formales contra Schneider. El altercado quedó en nada, no se modificó lo actuado, y casi un tercio de la sesión se perdió en una discusión reglamentaria que no produjo consecuencias inmediatas para ninguno de los involucrados. Bien, ahora sí que sí. Esto es a solicitud de la diputada Sara Concha, quien lo planteó hace un par de días atrás, y la comisión tomó la decisión de invitar y recibir en audiencia a la rectora de la Escuela Libre Educa, Monte Alto, a fin de escuchar su planteamiento respecto a la urgente necesidad de que la escuela libre pueda ser patrocinada por un colegio reconocido por el Estado para la validación del año escolar, siendo reconocidas las notas que los alumnos obtienen para su promoción anual. Asiste la rectora de Escuela Libre Educa Monte Alto, doña Verónica Maine. Por favor, vamos a dejar a la señora Verónica hasta por 10 minutos. Señora Verónica, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Sí, es que entiendo, no recuerdo en este momento si el orden de la tabla debe seguirse al pie de la letra o si eso requiere acuerdo de la comisión, pero entiendo que el segundo punto de la tabla era precisamente respecto a la situación de la Subsecretaría de Educación Parvularia en torno a las demandas de los gremios de las trabajadoras y trabajadores de la educación inicial, y entiendo que la Subsecretaría se excusó, pero yo, presidente, de todas maneras quería hacer presente, primero, que podamos escuchar a las trabajadoras sin perjuicio de que ustedes también tengan su espacio, pero en segundo, presidente, manifestar como comisión, no como oposición, mi malestar, y espero que todos lo compartamos, con que es segunda sesión consecutiva que tratamos este tema y hay una ausencia casi total del Ejecutivo. La vez pasada el subsecretario se quedó unos minutos por buena voluntad, ahora se citó a la Subsecretaría de Educación Parvularia, es que no mandaron ni un asesor, no mandaron ni un representante. Entonces, presidente, ahí yo también me gustaría hacer la pregunta y traerlo a la comisión, que ¿cuánto le importa al Ejecutivo realmente este tema? Porque aquí diputados de oficialismo y de oposición dijimos que esto nos parecía central, pero yo creo que ellas no esperan palabras bonitas, esperan que esta comisión ofrezca soluciones. Entonces, presidente, antes de pasar al siguiente punto, a mí lo que me gustaría proponerle es que podamos tener un espacio para escuchar a las trabajadoras. Diputada. Disculpe, presidente, Ya, muchas gracias. Lamento que me haya cortado, presidente, sobre todo sabiendo que estaba terminando. Retomo mi propuesta. Primero, que tengamos un momento para escuchar a las trabajadoras. Breve, presidente. Entiendo que tenemos más cosas, pero nos queda una hora y dos temas. Y en segundo, presidente, proponer que enviemos una nota de molestia como comisión por la segunda vez que el Ejecutivo no se aparece a discutir este tema. O sea, y esto no tiene que ver conmigo. No me van a dar una respuesta a mí. Le van a dar una respuesta a las propias trabajadoras del Estado. Entonces, presidente, cuando menos, una nota de molestia y también proponerle a la comisión que podamos citar de nuevo a la Subsecretaria de Educación Parvularia. Eso es todo, presidente. Señora Verónica, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Maine, como usted lo dijo, señor presidente. Soy profesora de Educación General Básica, psicopedagoga y rectora del Colegio Educa Monte Alto, modalidad Escuela Libre.
Por su intermedio, señor presidente, honorables diputadas y diputados, agradezco la oportunidad de exponer ante esta comisión un tema que compete a las escuelas libres, que reúne familias y comunidades educativas que, en ejercicio de la libertad de enseñanza y de la libertad de conciencia y de culto que nuestra Constitución reconoce, han optado por proyectos educativos propios, muchos de ellos de orientación cristiana para la formación de sus hijos e hijas. Vengo a plantear una propuesta concreta y acotada, que no busca alterar el objeto central del informe de la Comisión de Educación acerca del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, boletín número 16.743-4-S, que está en discusión, sino completarlo en un punto que hoy deja a un grupo de estudiantes en una situación de desprotección administrativa. Sabemos que este proyecto busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales particulares subvencionados para asegurar una oferta de matrícula más amplia y estable. Para ello, ustedes han discutido 3 materias principales: la forma de acreditar la demanda insatisfecha, el régimen de arriendo de los inmuebles donde funcionan los colegios y la certeza jurídica para sostenedores que ya operan bajo contratos entre partes relacionadas. En las sesiones de esta comisión, tanto la señora ministra como el señor subsecretario de Educación han insistido en una idea que compartimos plenamente: que los procesos administrativos rígidos y uniformes no responden a la diversidad de realidades territoriales del país y que la instrucción del Ejecutivo ha sido flexibilizar al máximo esos procesos dentro del marco legal para que ningún niño o niña quede sin acceso efectivo a la continuidad de su educación. Ese es precisamente el espíritu con el que venimos a plantear nuestra propuesta: no crear una excepción ajena al proyecto, sino aplicar ese mismo principio de flexibilización administrativa a un problema muy concreto que hoy afecta a los estudiantes de escuelas libres. Nuestra problemática. Nuestras escuelas libres son diversas y cuentan con distintos sellos educativos. Imparten los planes y programas del Ministerio de Educación, cuentan con profesionales de la educación dentro de sus equipos, desarrollan proyectos educativos innovadores y propios dentro del marco legal vigente. El problema no está en el contenido de esa educación, sino en el mecanismo para certificarla ante el Estado. Hoy, cada año, nuestros estudiantes deben inscribirse individualmente para rendir exámenes libres en un establecimiento distinto al suyo, midiendo en un solo instrumento todo el aprendizaje del año. Esto es especialmente duro para niños que desde los 6 años de edad deben enfrentarse de primero a cuarto básico con una sola evaluación, que mide todos los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, y de esta evaluación depende su promoción. Y desde quinto básico en adelante, una prueba por asignatura, que tiene el mismo propósito. No puedo dejar de mencionar que en el hoy, muchos de nuestros estudiantes que saben deben enfrentarse a este sistema de evaluación, se encuentran con temas de salud mental, crisis de ansiedad y otras, que son gatilladas por este proceso de examinación libre. Y aún más, para quienes presentan trastornos del neurodesarrollo, cuyo porcentaje presente en nuestras aulas no es menor. Por lo que queremos resaltar que este proceso de evaluación única y descontextualizada no refleja su verdadero propósito, que es medir los aprendizajes adquiridos durante el año escolar. La propia normativa contempla una salida. El artículo 28, letra F del decreto 2272 del 2007 del Ministerio de Educación faculta a la autoridad para autorizar la regularización de situaciones escolares pendientes. Y de hecho, algunas de nuestras escuelas han logrado en ciertas regiones el patrocinio de colegios reconocidos oficialmente, que supervisan sus procesos y validan sus calificaciones anuales. Pero esto ha ocurrido solo en algunas regiones y municipios, según el criterio de la autoridad de turno, porque el decreto no fija un procedimiento reglado con requisitos y plazos claros para este caso específico. El resultado es que 2 estudiantes en la misma situación reciben trato distinto según dónde vivan. Eso no es solo un problema práctico, es una diferencia arbitraria que afecta a la igualdad ante la ley y es exactamente el tipo de rigidez administrativa que este proyecto busca combatir en otros ámbitos del sistema educativo. Esta propuesta,
sostiene en el artículo 19, número 10 de la Constitución, que reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en el número 11, que consagra la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo de sus hijos, y en el número 6, que asegura la libertad de conciencia y el libre ejercicio de los cultos, base de nuestros proyectos educativos de orientación cristiana. Se sostiene también en el artículo 19, número 2, sobre igualdad ante la ley, porque hoy la aplicación dispar de esta facultad genera una diferencia arbitraria entre estudiantes según su región. Y se sostiene además en tratados internacionales vigentes en Chile, el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan a los padres el derecho a que sus hijos reciban educación conforme a sus propias convicciones, y el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce la libertad de los padres de elegir para sus hijos escuelas distintas de las públicas. No pedimos, entonces, un privilegio. Pedimos que un derecho ya reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales tenga finalmente un procedimiento administrativo uniforme para ejercerse en la práctica. Por eso, solicitamos a esta comisión dos cosas, una legal y otra reglamentaria que pueden avanzar en paralelo. Primero, en el ámbito legal, la incorporación mediante una indicación a este proyecto o a través de la Ley General de Educación de una norma que reconozca expresamente la posibilidad de que un establecimiento con reconocimiento oficial del Estado suscriba un convenio de patrocinio o tutela académica con proyectos educativos como el nuestro, para efectos de regularizar la situación escolar de sus alumnos, conforme al artículo 28 del decreto 2700. Segundo, en el ámbito reglamentario, la dictación por parte del Ministerio de Educación de un nuevo artículo 28 bis en ese mismo decreto, que fije con claridad los requisitos del convenio de patrocinio, el procedimiento, los plazos y las obligaciones del colegio tutor en materia de supervisión pedagógica y de validación del año escolar con las notas obtenidas por los alumnos en este proceso. En ambos casos, proponemos que el mecanismo resguarde expresamente 4 elementos. Primero, criterios uniformes en todo el país. 2, gratuidad total del trámite para las familias de las escuelas libres. 3, prohibición absoluta del lucro asociado al convenio. Y 4, le quiero pedir disculpas. Vamos a detener la discusión ya y voy a suspender unos minutos, porque la falta de respeto no la podemos tolerar. punto de reglamento, ¿Ya? por favor. Está suspendida por unos minutos. Ya. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes de referirme a lo expuesto y la solicitud realizada por nuestros invitados, no puedo dejar de manifestar la falta de respeto y la falta de reglamento que en reiterada oportunidad he tenido por su intermedio, presidente, nuestra colega Schneider, cuando un tema no le importa, cuando algo no le interesa o no está de acuerdo con algo, porque no es la primera vez de este comportamiento de faltas de respeto y niñerías que manifiesta en esta comisión, que además se supone que deberíamos tener una posición más alta respecto a eso. Yo espero que sea aplicado el reglamento y se hayan hecho las llamadas al orden correspondiente. Lo segundo, agradecer, como decía, a nuestros invitados la exposición de este tema, que si bien es cierto, acabamos de legislar acerca de este proyecto que permite, cierto, la nueva creación de establecimientos educacionales, que ya pasó por la Cámara, que creo que no es menor y algo muy importante. Yo no sé en verdad cuántos establecimientos educacionales practican o tienen esta modalidad de escuelas libres. Sería interesante quizás, a raíz de la petición que nos realizan nuestros invitados, poder oficiar al Ministerio de Educación remitiendo estos antecedentes, preguntando cuántas son las escuelas libres que hoy día, en este caso, acceden a esta fórmula que les permite tener el patrocinio de otro establecimiento educacional, porque
algo que hemos conversado también con nuestros invitados, que hay algunos establecimientos que lo han hecho, pero solamente en la región metropolitana, y yo creo que eso no debería ser solo para la región metropolitana, sino también para las regiones. Entonces, me gustaría remitir estos antecedentes a través de oficio al Ministerio de Educación, además de pedir un pronunciamiento de esto y sugerir a lo mejor considerarlo como indicación para para la discusión de proyecto que ahora está en el Senado. No sé si eso puede ser o si no lo podemos ver de otra fórmula para que esto pueda ser también como indicación en el proyecto de ley que ya discutimos acá. Eso, presidente, muchas gracias. Y agradecer la paciencia de nuestro invitado frente a la falta de respeto de nuestra colega. Muchas gracias, presidente. Yo de partida dar mi acuerdo a los oficios solicitados tanto por nuestros invitados como los sugeridos por la diputada Sara Concha. Lamento que, por su intermedio, lamento que la preocupación de los diputados por lo que plantean nuestros invitados llegue tarde, porque según mi información este proyecto ya está llegando a una mixta y en la mixta no se pueden introducir modificaciones sustantivas como esa. Espero que efectivamente los diputados que lo invitaron puedan encontrar una forma de canalizar esta inquietud. No estoy segura si está en la mixta, me da la impresión, pero por lo menos yo toda la disposición a que podamos solicitar la información que ustedes han solicitado. Dicho eso, presidente, fui aludida en este debate y me parece que no puedo dejar pasar lo que se dijo, porque esto no es mi intervención no es ni una niñería ni un capricho. El artículo 197 y 198 del reglamento ratifican lo que yo estoy solicitando. Y les leo solamente los incisos correspondientes. 197. Toda proposición sobre la cual deba recaer una resolución de la comisión deberá ser presentada por escrito con la firma de un diputado. Es decir, todas las solicitudes que hacemos por oral, ahora hay que presentarlas por escrito, porque al menos yo voy a exigir, si para mí se me exigió, el cumplimiento del reglamento para todos. Artículo 198. Si un asunto no tiene discusión o debe resolverse por votación inmediata, no se permitirá debate alguno y se procederá en el acto a tomar la votación. Si yo hice una solicitud escrita y el artículo siguiente dice que esto debe votarse sin mediar debate alguno, ¿quién generó la tensión? ¿Quién vulneró el reglamento? Acá se me ha indicado a mí como una persona que ha faltado el respeto y ha generado una tensión en esta comisión. Yo quiero ser muy clara. Yo esta solicitud se la hice de buena fe al presidente porque hay un punto en la tabla que también es para una persona, que también es para un grupo de personas que están aquí, que son las trabajadoras de la educación inicial, y si usted no quiere hacerse cargo de ese punto y quiere taparle en asistencia del Ejecutivo, que no tiene ningún interés en estos temas, yo le pediría que diera la cara al presidente. Pero ante todo, le pido que cumpla el reglamento y que se quiten del acta las imputaciones en mi persona, porque yo lo que estoy haciendo es velar por el cumplimiento del reglamento, presidente. Y si en esta comisión, lo vuelvo a reiterar, no se observa el reglamento, vamos a tener que solicitar el pronunciamiento del secretario general de la Cámara. Eso es todo, presidente. Espero que de una vez por todas se pronuncie de la solicitud que le hice en torno al artículo 196, y 197 y 198, para que las trabajadoras de la educación inicial puedan exponer y para que la Subsecretaría de Educación Parvularia le dé una respuesta a esas comunidades. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo por su intermedio, señor presidente, quisiera transmitirle a las diputadas de oposición que manifiestan alguna consistencia entre su interés que participe el Ejecutivo y que no participe, porque cada vez que participa el Ejecutivo vemos cómo las diputadas descalifican permanentemente las intenciones del Ejecutivo y por tanto, primero pedir un poco de consistencia a las colegas por su intermedio, presidente. Después, punto 2, en relación a la etapa en que se encuentre el proyecto. Quiero transmitirle por su intermedio, señor presidente, a los expositores de que efectivamente, claro, se requiere eventualmente una mayor voluntad, un mayor análisis para incorporar indicaciones en esa etapa del procedimiento, pero está esa etapa y la diputada Concha entiende estos procedimientos y es posible que pueda incorporar sus observaciones y en caso contrario hay otras alternativas y todos los diputados acá presentes lo saben y por tanto no están cerradas las puertas de esta comisión para llevar adelante iniciativas que le interesan a la sociedad civil. Entonces lo invito también a no tener presente algunas posiciones fatalistas en relación a los avances que Chile requiere, como por ejemplo en esta materia. Y por último, señor presidente, quisiera recordar el artículo 244 del mismo reglamento que le entrega expresamente funciones a usted. Y particularmente el número 1 dice presidir las sesiones y dirigir los debates, señor presidente, lo que implica, digamos, ordenar en qué orden y bajo qué estructura se va a llevar adelante la sesión. Y particularmente quisiera recordar que también en el número 10 expresamente se señala que es parte de sus atribuciones ordenar que se reciban la votación, fijar su orden y proclamar el resultado de la decisión de la comisión.
Y por tanto, gracias, señor presidente, por aplicar adecuadamente el reglamento y el ejercicio de sus atribuciones, porque de otra manera, como hemos visto algunas intervenciones en esta comisión, sería imposible llevar adelante, obviamente, las etapas de esta misma sesión. Así que solamente quisiera solicitar una interpretación integrada del reglamento. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo la verdad es que lamento profundamente lo que pasa cada vez que algo le exaspera, le molesta, le incomoda a la diputada Schneider o a la oposición. Pero, ¿qué pasa? No he terminado, estoy hablando. Por favor. Diputada Schneider, Perdón, escuchemos. por su intermedio, presidente. Disculpe, ando un poco lento. Todavía no me hago la prueba de 6 que me mandaron a hacer hace algún par de comisiones. Yo lo lamento profundamente porque nosotros como oficialismo, como diputados, como la mayoría de esta comisión, hemos tenido muy buena disposición de escuchar a todas las organizaciones, agrupaciones y gremios que la oposición ha propuesto. En distintas oportunidades nosotros tenemos la mejor de la disposición de escucharlos. Eso siempre ha sido así. Yo creo que algo importante y me interesa aclarar en este punto, y voy a proceder al punto de reglamento. Tranquila, calma. Yo no la intervengo, por favor. En la orden del día, lamentablemente, ustedes no estaban invitadas oficialmente. Estaba invitada la Subsecretaría de Educación Parvularia. Por tanto, en relación a eso, no se contemplaban los tiempos para escucharlas y creo que se merecen esa respuesta y esa información. Y lamento profundamente, ya que se nos llamó a los diputados oficialistas, ¿cierto?, a ver con cuáles intenciones invitamos acá a esta comisión. Creo que también es importante ser transparentes con ustedes y que deberían haberle dicho previamente que no iban a poder intervenir, porque en la tabla no estaba considerado así. Presidente, es que realmente no se puede hacer. Pero bueno, no voy a seguir extendiéndome, dado que claramente alguien no se puede controlar en esta comisión y no puede escuchar tranquilamente a otra diputada que está interviniendo con mucho respeto, sin faltarle el respeto a nadie en esta comisión. En relación al artículo 244, yo lo llamo, presidente, a no solamente llamar la atención, no solamente llamar al orden, sino que ya aplicar sanciones como corresponde y como el reglamento lo mandata, porque de verdad que las faltas de respeto son inmesurables, son demasiado, no solamente para las autoridades, sino que también para personas que vienen a esta comisión con el mejor de los ánimos, ya sea de un sector o del otro, o incluso de ningún sector. Simplemente vienen aquí a exponer las situaciones que les acongojan y que esperan una solución profesional de nuestra parte. Y por último, cuando un diputado solicita el punto de reglamento, yo estoy invocando el 244 particularmente, creo que algo súper importante, es fácil decir cualquier artículo y mencionar algún punto en particular. Pero los puntos que mencionó la diputada Schneider, por su intermedio, presidente, anteriormente no tienen nada que ver con lo que ella mencionó, con lo que aquí se indicó. Entonces, si se va a mencionar un punto de reglamento, yo le solicito, por su intermedio, presidente, a la Secretaría, que antes de que se le otorgue la palabra, se revise que ese punto de reglamento sea efectivamente el que corresponde a la cuestión sometida, porque de lo contrario, lo único que se hace es perder el tiempo en esta comisión y tenemos demasiados puntos pendientes como para perder el tiempo en puntos que no van al caso y que lo único que buscan es detener el adecuado avance de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada Becerra. Les recuerdo que esta sesión termina a las 17 horas. Si se prolongan en las intervenciones, no vamos a poder dar respuesta, yo como presidente, y la Secretaría desde el punto de vista reglamentario a la cuestión que aquí se ha planteado. Si llegan las 17 horas, vamos a tener que suspender y levantar la sesión. Así que depende única y exclusivamente de quienes intervengan el tiempo que nos reste. Diputada Schneider. Sí, presidente, el artículo 197, 198, el artículo 10, numeral 1, citado por la diputada Paz Charpentier, por su intermedio, y también algunas normas del Código Civil. Primero, sobre el artículo 197 y 198, que por su intermedio la diputada Becerra dice que no aplica para estos efectos,
Esos artículos vienen seguidos de un titular que dice de las comisiones. Yo imagino que todas y todos aquí entendemos que esto es una comisión y por lo tanto lo que regula las comisiones también aplica para esto que es una comisión. Eso es lo primero. Segundo, respecto al artículo 10, que habla de que el presidente tiene la facultad de dirigir la sesión. Quiero remitirme a una norma del Código Civil, no recuerdo en este momento su artículo, pero habla de que para entender las palabras hay que atender su sentido natural y obvio, el sentido legal y el sentido técnico. Respecto a la palabra dirigir, no hay ningún cuerpo normativo que la defina, entonces la definición legal queda descartada, no es un concepto técnico, por lo tanto la técnica tampoco lo ha descartado, entonces nos remitimos ¿a qué? Al sentido natural y obvio de las cosas. Lo más evidente es ir al diccionario de la Real Academia Española, que es precisamente la que define nuestro lenguaje. Y procedo a leer el significado de la palabra dirigir, por lo menos lo que me establece aquí el diccionario. Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado. Y con esto quiero citar el último artículo que quiero invocar en esto. Usted tiene la facultad de dirigir, presidente, pero de llevar esto hacia un lugar determinado. Y le recuerdo que nosotros no le dimos la facultad para usted determinar las tablas. Por lo tanto, el lugar determinado hacia el que usted tiene que conducir y dirigir la comisión es hacia la tabla que fue fijada. Artículo 246. Toda citación se hará por el secretario de la comisión con 4 horas de anticipación a lo menos respecto de aquella en que deba... Bueno, ustedes conocen el artículo. La tabla no fue modificada por acuerdo de esta comisión. El segundo punto sigue siendo en la página web hablar de este tema sobre la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y usted se saltó ese punto de la tabla. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Quién se está saltando el reglamento acá? ¿Quién está faltándole el respeto a esta comisión? No, es que no, eso no lo dispone usted, lo dispone el reglamento, su diputada. No aparece así. Dígame el artículo. La espero, es que dígame el artículo. A ver, yo, presidente, solo quiero cerrar que esto no depende de la buena voluntad de una u otra persona. Acá hay un reglamento, he sido clara en citar las normas, clarísima en citar las normas. El artículo 246, aquí los que somos parlamentarios hace más tiempo, tenemos súper claro que son 4 horas previas para modificar la tabla y si no requiere acuerdo de la comisión, y evidentemente, y con esto cierro, presidente, usted ya no dio el espacio para que hablaran las trabajadoras de la educación inicial, ya no lo dio. Pero me permito una última reflexión. Ellas no están aquí para representar a la izquierda ni a la oposición, ellas están aquí para representar a trabajadoras de la educación, que yo me imagino que ustedes deberían importarles, porque después les van a pedir el voto. Yo espero que el gremio de la educación inicial mire esta comisión, y probablemente muchos no votan por mí, qué sé yo, puedo ser una persona bien pesada, pero por favor, que ojalá vean quienes aquí no le interesó tocar este tema, quienes aquí no han asistido, y ese es el oficialismo del Ejecutivo y en particular el presidente de la comisión, Sergio Badía. Eso es todo, presidente. Alguien, por favor. A ver, a continuación, le voy a dar la palabra a la secretaría y voy a cerrar yo la sesión, si es que nos queda tiempo, porque la secretaría tiene exactamente 9 minutos antes de las 5 para que nos dé la explicación, y aquí quiero hacer la consulta. ¿Nos hemos regido estrictamente a la citación del día de hoy o no? Y si este presidente ha faltado al orden de la citación. Presidente, efectivamente la citación contenía 3 puntos y el segundo era recibir a la subsecretaria de Educación Parvularia. Durante la cuenta se dio cuenta de su excusa. Ese habría sido un momento quizás para representar el tema. Nosotros quizás fue un error de la Secretaría, pero nosotros en la minuta que le hacemos a usted eliminamos el punto 2, porque como no venía la subsecretaria, supusimos que ese tema no se iba a tratar. Por eso, presidente, a lo mejor lo indujimos a error y pasó, a lo mejor la Secretaría cometió un error, lo acabo de reconocer. Por lo tanto, a lo mejor indujimos error al presidente de pasar al tercer punto, porque aquí efectivamente en la minuta que él tiene a la vista y que elabora la Secretaría, estaba el punto número 3. En todo caso, quería decir algo, la subsecretaria de Educación Parvularia estaba disponible para venir por Zoom, nos consultaron, le dijimos que era imposible, que los comités lo habían prohibido expresamente. El acuerdo, pero no para autoridades, exactamente, solo para particulares, para profesores, no para autoridades, por lo tanto no pudo venir por Zoom. Y además, hay que decir que es la primera vez que se la invitaba.
las instrucciones que yo he recibido no contenían la invitación a la subsecretaria solamente para la sesión de hoy, no la habíamos invitado con anterioridad. En todo caso, en los temas reglamentarios, si bien es cierto que usted tiene derecho a pedir la observancia del reglamento, también el presidente tiene facultades para interpretarlo. Dice, el 209 dice, todo diputado tiene derecho a pedir la observancia del reglamento, para lo cual deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclama o referirse a su contenido en forma explícita. Si el presidente estima clara la cuestión reglamentaria, la resolverá inmediatamente y no cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que adopte a la luz de la alegación hecha. Y eso se complementa con el artículo 244 del reglamento, que establece las facultades del presidente, entre las cuales está la número 6, que es 244. Las funciones del presidente o de quien haga sus veces son las siguientes. Y la número 6 es fijar las proposiciones que hayan de discutirse por la comisión. Por lo tanto, esas son las facultades de las que ha hecho uso el presidente, sin perjuicio de lo cual yo entiendo que el presidente ahora sí tiene que pronunciarse. Sí, yo entiendo que el presidente no lo hizo en el momento que la persona ya había empezado a hablar. Por eso ahora él tiene que pronunciarse sobre las solicitudes que por escrito hizo la diputada Schneider y cuyo papel perdí porque se me cayó. Bien. A ver. Dejar claramente establecido, y quiero que quede constancia, que la responsabilidad total y absoluta recae en este presidente del orden que asumió de acuerdo a la citación. La Secretaría ha actuado correctamente y ajustada a reglamento y a derecho. Y les expreso, estimada secretaria y asistente, mi más sincero reconocimiento por la rigurosidad con que siempre han actuado en esta y en otras comisiones en que hemos trabajado juntos. Así que lo primero, mi reconocimiento. Lo segundo, decir lo siguiente: no es efectivo que se haya citado 2 o 3 veces o más a la subsecretaria. Es primera invitación. Como también dejar claramente establecido que hemos escuchado en la sesión pasada a las dirigentes de ambos gremios, a sugerencia de ¿quién? Del diputado Neumann, quien planteó el tema, que sería bueno escucharlas, y así ocurrió en la sesión pasada. Por tanto, y la diputada Serrano también, por cierto, ¿ya? Por tanto, aquí no puede dejarse establecido de que los gremios no fueron escuchados. Tercero, cuando se toma el acuerdo de convocar, de acuerdo al reglamento, a la subsecretaria, ¿quién le sugirió a las dirigentes que estuvieran presentes para escuchar? Fue este presidente. Y me alegro de haberlas invitado. Lamentablemente, la subsecretaria se excusó y no concurrió de acuerdo a la convocatoria que le habíamos hecho. Por tanto, reitero, este presidente ha actuado de acuerdo a la citación y el acuerdo que se había adoptado en la sesión anterior.